Estás en Emilius BGS. En este video dejaré de lado un rato los tutoriales para contarles sobre una nueva aplicación de realidad aumentada que me ha encantado. Se trata de Face Replace, una aplicación que permite utilizar cualquier imagen para recrear una máscara para el rostro. El nombre de la aplicación lo dice todo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Face Replace funciona de manera muy fácil con mascotas, humanos, peluches, objetos domésticos, imágenes PNG y varias cosas más. Primero, debes elegir la imagen que usarás como proyecto. Para esto, puedes elegir una imagen de tu galería, como yo hice con la foto de mi perro. O puedes tomar una foto del objeto directamente con la aplicación. Por ejemplo, yo tomé una foto de este muñeco. Una vez que tengas ya la foto, la aplicación te da la opción de eliminar el fondo. Para esto, puedes usar el borrado automático o hacerlo manualmente. Si te equivocas, puedes corregirlo para que tenga un mejor acabado. Como último paso, debes ajustar los diferentes puntos de la cara, es decir, los puntos relacionados a la nariz, los ojos, la boca y el mentón. Esto permitirá que el objeto añadido siga los movimientos naturales de tu rostro. Una vez realizados estos pasos, ya podrás utilizarlo. Mira cómo quedó. Divertido, ¿verdad? Face Replace utiliza una combinación de varias tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial y Machine Learning. Aquí también aparece el Neural Network Landmark, que se utilizó para detectar puntos de referencia del rostro como los ya mencionados anteriormente. Face Replace está disponible solo para dispositivos iOS. Además, ten en cuenta que para visualizar los efectos de profundidad 3D en las máscaras, necesitarás un dispositivo iOS que tenga TrueDeep. En caso contrario, la aplicación seguirá funcionando, pero con un aspecto más plano. En mi caso, tengo el iPhone 8, por lo que mi experiencia fue 2D. El creador de Face Replace es Hart Ulrich, fundador de 2020 CB, empresa dedicada a crear experiencias de realidad aumentada, Machine Learning y Computer Vision. Es la misma empresa que creó la aplicación de InstaSaver y JaPuppet, de la que alguna vez hablé en mis redes sociales. Para que comprendan un poco más sobre esta tecnología, he querido hacer un pequeño ejercicio. Si quisiéramos hacer este tipo de filtro con SparkR, tendríamos que hacer cada detalle de manera manual, es decir, subir la imagen, editarla, agregar las interacciones dentro del patch y subir el filtro. Y claro está, solo sería para una sola imagen. En cambio, con esta aplicación se trabaja de manera automatizada, donde el self-service permite crear varias experiencias y lograr un resultado sorprendente. Espero que te haya gustado este video y que pruebes Face Replace. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye.